Bueno, en este video vamos a estudiar relaciones de orden definidas dentro de estructuras de álgebra de Boole y también isomorfismos que se pueden definir entre dos estructuras de álgebra de Boole y las herramientas que eso nos brinda. Consideremos una álgebra booleana cualquiera y definamos la relación R en el conjunto S de los elementos de la álgebra booleana. Esta relación definida, X está relacionado con Y, si y solo si el producto entre X e Y nos da X, el primer elemento de ese producto. Tomemos, por ejemplo, el álgebra booleana de conjuntos, donde el universal AB se toma como S el conjunto de partes de ese universal. La suma es la unión y el producto la intersección. Veamos qué elementos están vinculados. El conjunto unitario A está vinculado con el conjunto AB. ¿Por qué? Porque el producto entre estos dos conjuntos es la intersección que nos vuelve a dar el conjunto unitario A. Contrariamente, el conjunto A no está relacionado con el conjunto unitario B. ¿Por qué? Porque el producto entre ambos, que es la intersección, nos da el conjunto vacío, que no es el primer conjunto, es decir, el conjunto unitario A. Análogamente, el conjunto unitario B tampoco está relacionado con el conjunto unitario A, porque el conjunto unitario B intersección el conjunto unitario A también nos da vacío, que no coincide con el primer conjunto, que es el unitario B. Si nosotros queremos establecer la matriz de esta relación, tendríamos todos los elementos. Vacío está relacionado con todos, el conjunto unitario A con el mismo y con el universal, B con el mismo y con el universal, y el universal únicamente con el universal. En el caso de el conjunto de divisores de 42, la suma es el mínimo común múltiplo y el producto el máximo común divisor. Observemos la tabla operacional del producto y entonces podemos deducir que 7 está relacionado con 14 porque el producto entre 7 y 14, que es el máximo común divisor entre 7 y 14, nos da 7, que es el primer elemento del producto. 6 no está relacionado con 14 porque el producto entre 6 y 14, que es el máximo común divisor entre 6 y 14, nos da 2, que no coincide con el primer elemento del producto. La matriz, en este caso, sería una matriz de 8 por 8 en dimensión. Si tomamos el conjunto de funciones booleanas de grado 2 como ejemplo, tenemos 16 elementos, desde la función nula y las distintas funciones, las distintas tiras funcionales, hasta la función que está completa de unos. Podemos decir que la función 12 y la función 13, cuando las multiplicamos, nos vuelve a dar la función 12. Por lo tanto, la función 12 está relacionada con la función 13. Si observamos la función 1 y la función 12, cuando la multiplicamos nos da la función nula, que no coincide con la primera función, que es la función 1. Por lo tanto, la función 1 no está relacionada con la función 12. En este caso, si quisiéramos hacer la matriz de la relación, tendría que ser una matriz de 16 por 16. A medida que los conjuntos S tienen mayor dimensión, hacer un planteo matricial puede tornarse muy engorroso, entonces lo que se plantea es un análisis formal. De hecho, hay un teorema que nos plantea: consideremos una álgebra booleana B, donde el conjunto es S, hay definida una suma, un producto, con 0 simbolizamos el neutro de la suma y con 1 simbolizamos al neutro del producto. Entonces, esta relación R definida por X está relacionado con Y, si y solo si el producto de X por Y me da el primero de los factores, que es X, es una relación de orden. Bueno, para demostrar esto tenemos que analizar si es reflexiva, es decir, si para todo elemento de S se cumple que X está relacionado con X, lo que implicaría decir que X por X nos da X. La antisimetría. Tendríamos que analizar si para todo par XY, que X esté relacionado con Y y que Y esté relacionado con X. Eso implica necesariamente que X va a tener que ser igual a Y.
Y la transitividad, es decir, si para toda terna de elementos en S, si X está relacionado con Y e Y con Z, que esto implique que X debe estar relacionado con Z. Estas tres cuestiones se pueden demostrar sencillamente utilizando las leyes y teoremas que hemos visto del álgebra de Boole, por lo tanto lo planteo como tarea y luego discutiremos las dudas en el foro correspondiente. Bueno, como es una relación de orden, la podemos simbolizar con el símbolo de precedencia. Y también podemos representar el diagrama de Hayes correspondiente. Así, por ejemplo, para el álgebra booleana de conjuntos que vimos, el diagrama de Hayes sería este. Para el álgebra booleana de divisores de 42, el diagrama de Hayes sería este. Para el álgebra booleana de las funciones de grado 2, el diagrama de Hayes sería este. Y teniendo en cuenta estos diagramas de Hayes y esta precedencia establecida por esta relación de orden, vamos a definir un tipo de elementos. Consideremos un álgebra booleana donde 0 es el neutro de la suma. Un elemento A distinto del neutro de la suma es un átomo de S, si para todo elemento I de S, si I precede a A, por esta relación de orden de la que estuvimos hablando, entonces I es el neutro de la suma o I es A. Esto, que está definido simbólicamente, lo que está queriendo decir es que los únicos elementos de S que preceden a un átomo A son o el mismo o el neutro de la suma, que simbolizamos formalmente con el 0. Recordemos algo que ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, que 0 es un símbolo de neutro de la suma, no necesariamente se refiere al número 0. Veamos, por ejemplo, en la relación de orden que establecimos en el álgebra booleana del conjunto universal AB. Y señalemos quiénes serían los átomos. Los átomos serán el conjunto unitario A y el conjunto unitario B. ¿Quiénes preceden al conjunto unitario A? El mismo y el neutro de la suma. ¿Quiénes preceden al unitario B? El mismo y el neutro de la suma. Son entonces los conjuntos unitarios los neutros para este álgebra booleana. Si tomamos el álgebra booleana de los divisores de 42, los átomos son estos tres. A 2 lo precede únicamente 1, que es el neutro del mínimo común múltiplo, y el mismo. Lo mismo vale para 3 y para 7. Entonces, ¿quiénes son los átomos en este caso? Los divisores primos. En el conjunto de las funciones de grado 2, los átomos son las funciones f1, f2, f4 y f8 que están definidas por estas expresiones booleanas. Cada una de ellas, de estas funciones, es precedida por la función nula, que es la neutra para la suma, o por sí misma. ¿Quiénes son estos átomos? Bueno, si observamos bien, los átomos están definidos por las expresiones booleanas que justamente son los minitérminos. Veamos ahora el concepto de isomorfismo entre álgebras booleanas. Si tomamos una álgebra booleana, que la estamos mencionando con el subíndice 1, entonces hay un conjunto S1, por ejemplo, el de divisores de 42. La suma 1 sería el mínimo común múltiplo, el producto 1, el máximo común divisor o divisor común máximo. El neutro sería el número 1, el neutro de la suma, y el neutro del producto, el 42. Acá tenemos el diagrama de Hayes planteado por la relación de orden. Tomemos una estructura booleana 2, donde como ejemplo tomamos el conjunto S2 es parte del universal, el conjunto ABC. La suma es la unión, el producto es la intersección, el neutro de la suma es el conjunto vacío y el neutro del producto es el conjunto universal ABC. Si observamos, el diagrama de Hayes tiene exactamente la misma forma que este otro diagrama de Hayes. De hecho, se puede establecer un isomorfismo, es decir, una función biyectiva entre los elementos
del conjunto S1 y los del conjunto S2. Pero este isomorfismo es mucho más que una función 1 a 1. Es una función que copia el dibujo, la forma. Y vamos a ver cómo se define matemáticamente eso de copiar la forma. Observemos que a los átomos de esta álgebra booleana, que son 2, 3 y 7, le corresponden los átomos de esta otra álgebra booleana. Entonces, unas dos álgebras booleanas B1 y B2 son isomorfas si existe una función biyectiva entre los conjuntos S1 y S2 que cumple que la imagen de la suma de la primera álgebra booleana es la suma de las imágenes con la suma de la segunda álgebra booleana. La imagen del producto de la primera álgebra booleana es el producto de las imágenes en la segunda álgebra booleana. Y la imagen del complemento de un elemento es el complemento de la imagen. Vamos a ver ejemplos para que esto se entienda. Acá tenemos la función biyectiva. La imagen de la suma entre 6 y 14 es la imagen del mínimo común múltiplo entre 6 y 14, que es 42. Y le corresponde el conjunto ABC. Veamos ahora el otro miembro. La imagen de 6 y las de 14 son los conjuntos AB y AC respectivamente. Y la suma es la unión. La unión entre ellos nos da efectivamente el conjunto ABC. La imagen del producto es la imagen del máximo común divisor, es decir, de 6 y 14, que es la imagen de 2, que es el conjunto A. Por otra parte, la imagen de 6 y la imagen de 14 son los conjuntos AB y AC, cuya intersección da el conjunto A. La imagen del complemento de 6 es la imagen del número 7, pero a 7 le corresponde el conjunto unitario 6. Por otro lado, el complemento de f de 6 es el complemento del conjunto AB, que es el conjunto unitario C. Esto para ver que se dan las igualdades y ellas permiten la conservación de la forma. El teorema respecto de las álgebras booleanas nos dice que toda álgebra booleana finita es isomorfa a una álgebra booleana de conjuntos. Recordemos que una álgebra booleana de conjuntos es aquella que se define en base a un conjunto universal donde se toma como conjunto S partes de ese universal que por supuesto tiene 2 a la n elementos. Este teorema nos sirve para descartar rápidamente conjuntos que no tienen estructura de álgebra booleana. Así, por ejemplo, el conjunto de divisores de 75 con la suma, que es el mínimo común múltiplo, y el producto como máximo común divisor, si nos preguntamos si tiene con esas operaciones estructura de álgebra booleana, podemos respondernos rápidamente utilizando este teorema. ¿Por qué? 75 se factoriza como 3 por 5 al cuadrado, lo que nos determina que tiene 6 elementos. Como 6 no es de ninguna manera una potencia de 2 a la n, no puede ser entonces divisores de 75 isomorfo a ninguna álgebra booleana de conjuntos. Y esto nos determina que si no es isomorfo a ninguna álgebra booleana de conjuntos, no puede ser una álgebra booleana.